Descubrí. Crea. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. Les pido un minuto de silencio en memoria del general Perón, de Eva Perón y de todos los caídos en la lucha por la patria. Les pido un minuto de silencio. Vamos a enterrar la etapa de la decadencia argentina. Vamos a volver a ponerla entre los primeros países del mundo por la riqueza de nuestro pueblo. No va a ser fácil, no va a costar. Yo les aseguro a ustedes que si cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional. Ahora, Alfonsín. Yo soy peronista. Y nuestro candidato Lude parecía radical. Y Alfonsín peronista. No es mentira que ganó el radicalismo porque se quemó el cajón de Herminio Iglesias. Verso, le ganó porque Alfonsín es un tipo de barricada, un tipo que se expresaba, era un gran político y parecía peronista. Y Lude, un tipo que no se movía, ni hablaba, parecía radical. Yo me acuerdo que tomé un taxi y le decía al taximetrero, vamos a festejar. Prácticamente ya damos por descontado el triunfo. El taximetrero dice, no, hay que esperar el conteo de votos. No, nosotros ya está, ya ganamos. El mismo día de la elección, que yo no pude votar porque yo todavía no estaba inscripto, porque recién había cumplido 18 años, y cuando cerró el comicio dije, pero no, ¿cómo vamos a ganar? Es imposible. Yo me acuerdo que fui a votar acá cerca, ¿no? Era la cola. Y nos mirábamos todos, era una cosa, y te juro que te lo digo, y no sé, me corre frío todavía, ¿no? Y nos reíamos sin hablarnos con la gente en la cola, ¿no? Y por ahí alguien dijo al fin, y es cierto. En 1983 empieza un lento alivio para los argentinos. El restablecimiento de la democracia en un siglo conmovido por golpes militares. Teníamos que romper con esa tradición de gobiernos civiles echados por los militares a la fuerza desde el año 30 del siglo XX. Y no iba a ser fácil. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Alfonsín. Alfonsín propone la democracia y la ley como ejes de un nuevo orden y le habla principalmente a las clases medias. Advierte una sociedad horrorizada por la represión estatal y la guerra de Malvinas. Incluso comienza a conquistar con su discurso a los sectores populares. Hay un doble desafío: salir de la dictadura más sangrienta y resistir a las presiones de los poderes financieros de la ola neoliberal que se impone en Occidente. Frente a las marcas del terrorismo de Estado y una economía en proceso de desindustrialización, Alfonsín se presenta como el dirigente con mejores herramientas para salir de la crisis post-dictadura y el menos implicado con ese pasado. Su propuesta conmueve e interpreta mejor el momento. Ahora, Alfonsín. Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad. La fórmula radical obtiene casi el 52% de los votos. El 10 de diciembre de 1983, asume el nuevo presidente y habla al país desde el balcón del Cabildo. Una feliz circunstancia ha querido que en este día en que los argentinos comenzamos esta etapa de 100 años
de libertad, de paz y de democracia sea el Día de los Derechos Humanos. En esa época se abusaba del término fundacional, pero realmente había un espíritu fundacional, realmente. Y yo lo sentí durante esos años con emoción, porque no era solo el retorno de las libertades, el retorno de la Constitución, era pensar el país de nuevo. Alfonsín ahí en esos momentos, hace un discurso que ha sido muy repetido, que es que con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se produce, con la democracia se cura, etc. Que es cargar a la democracia con una promesa excesiva. Con la democracia se gobierna, después se verá cómo. Intuía que la democracia nos iba a presentar más matices, menos maniqueísmos, menos blancos y negros, y que en esos matices había mucha más riqueza que luchar contra la dictadura. La idea de una nueva constitución, el régimen parlamentario, cerrar para siempre el conflicto con Chile, el plebiscito, abrir la relación con Brasil, fundar lo que después fue Mercosur, la idea discutida, con fallas, pero la idea de una nueva capital, la civilización del frío, la reforma del Estado, era toda una efervescencia de proyectos. Los primeros años del gobierno de Alfonsín aparecen tensionados entre las presiones militares y la demanda social de participación. Bernardo Crispin. A eso se suma la pesada herencia económica de la dictadura. El antiguo estado de bienestar se encuentra desarticulado frente a la pobreza y el hambre, que alcanzan cifras inéditas. Ministro de Economía, para el que habéis sido nombrado, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa. Alimentario Nacional está convidando a muchos argentinos a dejar atrás, juntos, la marginación. Los planes de autoconstrucción de viviendas, las compras comunitarias para el ahorro imprescindible. Programa Alimentario Nacional, mucho más que pan. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros. El gobierno produce en sus primeros años varios hechos importantes. Deroga la autoamnistía militar, crea la CONADEP, enjuicia a los militares, convoca al Congreso Pedagógico y sanciona la ley de divorcio. Estos hechos renovadores despertaron fugazmente el deseo de constituir con el alfonsinismo un tercer movimiento histórico. El informe de la CONADEP, presentado en septiembre de 1984, permite construir una verdad sobre los crímenes cometidos por los militares. Los resultados de este informe son publicados en el libro Nunca Más, texto central de la transición democrática. En nombre del Poder Ejecutivo de la Nación, y estoy seguro que digo bien en nombre del pueblo argentino, quiero expresarle el agradecimiento de todos. Una extorsión, artículo 168 del Código Penal, Ley 2642. Ni Chile, ni Uruguay, ni Brasil organizan una salida tan osada de sus dictaduras. Pero poner en el banquillo de los acusados a los militares argentinos tiene su respuesta. Y comienzan los rumores de malestar en los cuarteles. Este clima tiene un punto álgido el 22 de abril de 1985, día en que se inicia el juicio a las juntas. Tras una ola de rumores golpistas, Alfonsín habla al país el día anterior, denunciando este clima
y llamando a la población a defender la democracia. Los enemigos de la democracia siempre han conspirado contra la realización del país. Pero afirmo sin dudar que jamás se habría atentado tanto contra la nación argentina como en esta hora si el orden institucional fuera quebrantado. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un conductor. Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Videla no existía, directamente él leía un libro religioso, ni sé cuál libro era, pero para él el juicio no existía. Macera fue muy agresivo, sus últimas palabras todavía la gente lo recuerda. Viola era un individuo violento, después de esa famosa frase nunca más, se levantó e insultó al público. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Ver sentado en el banquillo de los acusados a estos soberbios asesinos era un ejemplo para una sociedad que todavía estaba con miedo, mucho miedo. Hemos terminado de cuajo en el país con la tortura porque se ha sancionado una ley que da al torturador la misma pena que el homicida. Yo todavía no me olvido de cómo seguí ese juicio. Yo que no miro mucha televisión, me recuerdo tardes enteras siguiendo las alternativas del juicio, emocionado por aquella posibilidad de tener a esos hombres tan altaneros, tan orgullosos, que todavía estaban en la mejor etapa de su vida y, bueno, nunca tomaron conciencia de lo que hicieron, nunca lo reconocieron, pero en aquel momento mucho menos todavía. A los planteos militares surgidos tras el juicio a las juntas y la tensión con los sindicatos por la caída de los salarios y los problemas sociales, comienzan los roces con la Iglesia Católica, originados esencialmente por la ley de divorcio. Alfonsín funda en esa ley y en los contenidos del primer Congreso Pedagógico un perfil laico y liberal sin retorno. La Iglesia tiene un problema muy conflictivo con todos los sistemas democráticos, porque la Iglesia es autoritaria, es absolutista y pretende ser maestra a su vez del comportamiento democrático. Una sola embajada me negó colaboración, pero me la negó abiertamente, la nunciatura. Lo fui a entrevistar al nuncio, le pedí datos y me dijo que eran secretos. Con el gobierno de Alfonsín, por lo tanto, la relación es una relación conflictiva, porque la Iglesia pretende ser completamente maestra en todo aquello que pertenece al campo educativo y en todo lo que pertenece a lo que la Iglesia considera ámbito de la moral o de la ética. El ámbito de la ética de la Iglesia es fundamentalmente todo aquello que tiene que ver con lo sexual, con lo reproductivo. Desde la campaña presidencial, el alfonsinismo tiene una posición de fuerte enfrentamiento con los sindicatos a partir de la denuncia de lo que llamó un pacto sindical militar, que ubica a la dirigencia gremial como colaboradores de la represión durante el proceso y, fundamentalmente, en el intento de reformar las organizaciones gremiales a partir de la ley Mucci, que toma su nombre del primer ministro de Trabajo de Alfonsín, Antonio Mucci. Sin embargo,
Bajo la figura del ataque a lo autoritario, se intenta desacreditar cualquier reclamo del movimiento obrero en un escenario de caída del salario y de pérdida de las conquistas laborales. Tras el fracaso de las políticas del primer ministro de Economía, Bernardo Greenspoon, en febrero de 1985 asume Juan Zurruil, que lanza el Plan Austral. Un plan que, entre otras medidas, cambia el signo monetario. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. En este estado devastado, frente a esta economía desangrada, tenemos que dar respuesta a requerimientos populares y al mismo tiempo tenemos que ordenar la economía y al mismo tiempo tenemos que crecer. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra. 1987 es el año del ocaso alfonsinista. El gobierno empieza a ceder terreno y a negociar con industriales, sindicatos y militares, siempre en condiciones desventajosas. El Plan Austral muestra límites para sortear la crisis económica. Alfonsín comienza a acordar con los sectores que antes intentó disciplinar, los sindicatos y los capitanes de la industria. El peronismo, con la corriente renovadora de Antonio Cafiero a la cabeza, desplaza a la vieja dirigencia justicialista y recupera vitalidad después de las derrotas de 1983 y de 1985. Y Alfonsín viene de Estados Unidos y hace un lleno a la Plaza de Mayo con la economía de guerra. Fue la decepción de la mayoría de los sectores populares. ¿Por qué? Porque empezaba otra etapa. E inmediatamente nosotros hacemos una movilización, un paro, la CGT. Y llenamos la Plaza de Mayo, el 23 de mayo de 1985. Ese 23 de mayo fue jueves. Y entonces fue el día que las madres dan la vuelta semanal. Y fue impresionante, porque estaba llena la plaza y las madres entraron y dieron la vuelta a la plaza, ¿no? Como todos los jueves. Y el grito era: madres de la plaza, el pueblo las abraza. Porque podía haber dirigentes sindicalistas traidores. Hubo 2 secretarios generales que iban a hablar ese día que no pudieron hablar, ni Triaca ni Baldassini, porque los 2 habían declarado en el juicio de la Junta que no conocían que había desaparecido. Hablaron solamente los otros 2, Borda y Ubaldini. En definitiva tenía que haber un límite en las demandas públicas y en algún sentido, en forma muy primitiva, si uno quiere, porque a veces los debates políticos sean así. Esa era la gran discusión que tuvieron dos personas, uno de los cuales está casi olvidado, que es Saúl Ubaldini. No, es decir, Raúl Alfonsín y Saúl Ubaldini en algún sentido discutían eso. O sea, bueno, si los muchachos piden mucho, esto no va a funcionar. No tenga nada que ver con un termotanque. Ay, no me rompa los esquemas, eso rompo. 19:20. La tensión con los militares estalla en el levantamiento militar de Semana Santa en 1987. La ley de punto final había sido aprobada meses antes y tenía por objetivo moderar el conflicto. Sin embargo, esta medida que limitaba a la justicia resulta insuficiente para un sector del ejército que se levanta en armas, los autodenominados carapintados. El teniente coronel Rico, señor presidente, como comandante en jefe de la Fuerza Armada. El movimiento liderado por el teniente coronel Aldo Rico dura 4 días y se cierra con la generalizada sospecha de una negociación, más bien vista como claudicación, de Alfonsín con los amotinados. La inmensa movilización popular en apoyo a la democracia escucha con resignación la célebre frase «La casa está en orden», que el presidente dijo desde el balcón de la Casa Rosada. La casa está en orden, está en orden. Compatriotas, ¡felices Pascuas! Pero a pesar de estas leyes arrancadas por la fuerza, las sazonadas continuaron en 1988, en Monte Caseros y en Villa Martelli. La demanda es clara: irresponsabilidad penal por lo actuado en lo que denominan guerra sucia. Semana Santa fue también duro.
Yo lo acompañé a Campo de Mayo, éramos los únicos 2 civiles, así que esa fue un momento también de mucha tensión. De mi lado, de temor, de casi miedo, podríamos hablar, porque Campo Mayo estaba... La gente estaba rodeando Campo de Mayo, se quería mandar al cuartel, los militares cargaban las armas como para no permitirlo, y uno estaba en el medio, había 2 civiles, Alfonsín y yo, los demás eran todo uniforme. Lamentablemente el doctor Alfonsín, yo lo tengo respeto desde ya, ¿no? Pero realmente me desilusioné. Estas leyes fueron dictadas después de 2 levantamientos militares. El presidente Alfonsín está esperando todavía que llegue el general Alaiz con la fuerza de la represión. General Ernesto Alaiz, buenas tardes. Ya, no estoy comunicativo. A partir de ahora estoy en combate. Gracias. Para mí, el primer hito de estos 25 años fue el juicio de las juntas militares, que fue hecho en condiciones de extremo peligro. Todos los golpes y todos los retrocesos que tomó el propio Alfonsín tienen que ver con las condiciones de extremo peligro de esos juicios. En política nunca se debe ir más allá de lo que uno puede hacer, porque si tiene que retroceder, es peor que si no hubiera hecho nada. Volveremos, volveremos, volveremos de la mano de Cafiero. Los hechos de Semana Santa, el fracaso del acuerdo con los sindicatos, las presiones de los grupos económicos y la crisis económica tienen para el gobierno su reflejo en las urnas. El oficialismo pierde en 1987. La oposición peronista logra mayoría en la Cámara de Diputados y gobierna 17 provincias. En agosto de 1988 se lanza el Plan Primavera, un nuevo intento por llevar adelante reformas estructurales de la economía argentina. En estos meses cobra relevancia el ministro Rodolfo Terrani, vocero de una moderada política de privatizaciones. Alfonsín lo que entendió es que el Estado, no porque hubiera una razón ontológica, es decir, que tuviera que ser así necesariamente, pero el Estado se había convertido en un hojaldre de corrupción, ineficiencia, clientelismo. Entonces teníamos un país que no tenía capital, que no tenía ahorro interno, en el momento en que había una crisis mundial, una depresión mundial con una inflación extraordinaria provocada por los petrodólares. Para declarar inaugurada la exposición, hará uso de la palabra a continuación el señor... La política cambiaria, que obliga a los exportadores a vender sus dólares a un precio más bajo que el tipo de cambio libre, y la mayor carga tributaria, producen el inmediato rechazo de la sociedad rural. Lo que está en juego es la distribución de la renta agropecuaria, y el rechazo del sector se hace patente durante el discurso presidencial en la inauguración de la muestra anual de la sociedad rural argentina, que es recibido en medio de una durísima silbatina. Esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina, estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. Alfonsín resiste la embestida y muestra sus reflejos. Acusa de fascistas a los ruralistas que lo silban. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Sigue el enfrentamiento y las detonaciones más largas. 1989 es un año difícil. En enero se produce el intento de copamiento del regimiento de La Tablada por parte del movimiento Todos por la Patria. En febrero,
El recrudecimiento de la crisis económica depuso el Plan Primavera y los intentos privatistas. En plena campaña presidencial, el candidato oficialista Eduardo Angelós pide la renuncia del ministro Zurruy, que fue reemplazado por Juan Carlos Pugliese, que a su vez fue reemplazado por Jesús Rodríguez. Nadie para a la crisis. El 14 de mayo, Carlos Menem, el candidato del peronismo, gana las elecciones y a fines de mayo, la hiperinflación, las corridas bancarias y los estallidos sociales, saqueos ocurridos en barriadas humildes de las grandes ciudades, prepararon el escenario final del primer gobierno democrático. La crisis recalaba muy hondo en nosotros, no teníamos una política dirigida a nuestro sector, la reclamábamos, nunca fuimos escuchados. Hemos llegado a funcionarios de alto rango, como fue la gente del Coti Nocilia, con el Coti Nocilia mismo, comentándole la preocupación en nuestro sector, que se venía el estallido, nunca fuimos escuchados. Se produce una avalancha terrible. Comienza la avalancha y el público... Yo digo, a veces se dice Alfonsín se fue antes de tiempo, pero hay que ponerse a pensar un poco. ¿Qué hubiese dicho la gente si en medio de una hiperinflación, un presidente derrotado que ya no tiene poder... Se ha generado el problema, comienza la policía a disparar. En 89, nosotros volviendo de Capital Federal de que se iba a hacer una reunión de compañeros, nos enteramos a través de un llamado de que se había producido los primeros saqueos en la zona sur, que era Quilmes. Automáticamente se levantó Matanza y después fue todo el conurbano bonaerense, ¿no? A las autoridades respectivas para que se instrumenten en el más breve plazo posible los mecanismos de consagración del candidato virtualmente electo el 14 de mayo de 1989 para el cargo de presidente de los argentinos. El 8 de julio de 1989, 5 meses antes del fin de su mandato, Alfonsín renuncia y asume Carlos Saúl Menem. Un presidente elegido democráticamente entrega el poder a otro también elegido. Y ese es el mayor mérito del gobierno de Alfonsín. El único círculo capaz de cerrar entre sus anhelos republicanos. Los demás, la economía, la pobreza, los derechos humanos, permanecían abiertos. Yo no aspiro a ser presidente de una fracción, de un grupo, de un sector, de una expresión política. No deseo ser el presidente de una nueva frustración. Yo quiero ser el presidente de una Argentina unida que avance a pesar de la... ¡Una feliz circunstancia! Ha querido que en este día, en que los argentinos comenzamos esta etapa de 100 años de libertad, de paz y de democracia, sea el día de los derechos humanos. Señor presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, doctor Ernesto Saba. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más. hemos terminado el trabajo en el país con la tortura. Muere el peso, nace el austral. Para ganarle a la crisis, el país necesita de los argentinos. Hay que dignidad. Compatriotas, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Un atardecer dramático para los argentinos. Ahora es el ejército que trata de... He impartido instrucciones a las autoridades respectivas para que se instrumenten en el más breve plazo posible los mecanismos de consagración del candidato.
está bien pedir demasiado, está bien. Y creo que esa es la forma de superarse individual y colectivamente. Yo lo voté a Alfonsín, toda mi familia lo votó a Alfonsín, convencido, con mucha esperanza de poder saber algo, la verdad. Era muy poco lo que se podía hacer, pero se hizo. Pese a las dificultades. Contó una historia que nadie puede negar. En algún momento podíamos no estar de acuerdo con algunas cosas que decía él, pero nadie puede negar que Alfonsín en este momento es el símbolo de la democracia. Yo digo que la democracia es una niña rubia de ojos celestes que pocos conocen y que menos disfrutan.